¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, espero que sí. Vamos a ver si puedo acomodar un poquito esto para que no me moleste tanto para mirar. Eh, lo que vamos a empezar a ver hoy para mí es una de las cosas más importantes de Archicad, sobre todo para la gente que quiere hacer cómputo y presupuesto, entre otras cosas. Yo siempre digo que para mí hay como dos cosas, dos, digamos, conceptos o clases de teóricas fundamentales para entender Archicad, que es por un lado el tema de los materiales constructivos y por otro lado el tema de las clasificaciones y propiedades, ¿sí? Después todo lo que son herramientas de diseño y todo lo que son los conceptos a efectos de generar documentación, para mí, digamos, tienen un como son más fáciles de entender, ¿sí? Pero el tema materiales constructivos y clasificaciones y propiedades, y en este caso específicamente para generación de planillas de cómputo, es clave, es clave. Eh, lo que vamos a empezar a ver es el tema de las clasificaciones, ¿sí? Como primera instancia. ¿Qué son las clasificaciones? Para acceder nosotros a las clasificaciones, venimos a la pestaña de opciones, administrador de clasificaciones, y esto es un poquito, voy a borrar esto es un poquito lo que nos aparece en Archicad cuando nosotros abrimos una plantilla, ¿sí? A mí me gusta, digamos, abrir una plantilla desde cero. Esta es una plantilla como si fuera que Archicad está recién instalado. Lo único que hice fue generar algunas vigas, losas y columnas a efectos de tener algo para poder trabajar. Ni bien entramos, nosotros encontramos este sistema, ¿sí? Que se llama clasificación de Archicad, versión 2.0, que cuenta, bueno, como con una serie justamente de clasificaciones internas, ¿no? Pero previo a trabajar con esto, a mí me gustaría explicar un poquito de forma teórica el tema de las clasificaciones, ¿no? ¿Para qué sirven? Acá yo hice una captura de pantalla con lo mismo de recién. Y básicamente, digamos, agarré algunos aspectos de los que para mí son más fundamentales de entender, ¿sí? ¿Para qué están pensadas las clasificaciones en Archicad? Las clasificaciones se usan, por un lado, para organizar elementos del proyecto y sus datos relacionados. Sí, que para mí es una de las cosas principales y ahora es uno de los ejemplos por el cual yo generé este proyectito, ¿sí? Para mostrar un poco qué es organizar elementos del proyecto y sus datos, ¿sí? Que es un poco lo que vamos a hacer hoy. Por otro lado, para definir qué propiedades están disponibles para un elemento, ¿sí? Las propiedades disponibles de un elemento dependen de su clasificación. Es decir, yo por un lado, primero clasifico un elemento y le digo, bueno, este elemento a partir de ahora va a ser, por ejemplo, un acopio, ¿sí? O va a ser, por ejemplo, un forjado, ¿sí? Bueno, al ser un acopio, al estar clasificado como un acopio, va a tener ciertas propiedades, ¿sí? Que no van a tener el resto de los elementos, ¿sí? Por lo cual las propiedades, digamos, van de la mano, ¿sí? Estrechamente con las clasificaciones, porque cada propiedad que yo haga, a mí me va a pedir de explicarle a Archicad para qué clasificación está, ¿sí? Por lo cual, organizar los elementos del proyecto, o sea, clasificarlos y cuando hagamos propiedades, definir esas propiedades para qué clasificación está, va estrechamente relacionado. Para proporcionar entregables obligatorios basados en estándares. ¿Sí? ¿Qué significa esto? De que si de alguna manera yo estuviera trabajando no solamente para mí, sino para un tercero, o sobre todo para un tercero que puede llegar a estar en otro país, si yo clasifico los elementos con un estándar internacional, que ahora vamos a ver un poco de qué se trata, bueno, me aseguro de alguna manera que a esa persona va a entender lo mismo que yo, ¿sí? Si yo genero mis propias clasificaciones sin seguir ningún estándar internacional, ¿sí? Clasifico las cosas con nombres que me gustan a mí, si con un sistema clasificatorio de ramas y hojas que me gusta a mí, bueno, seguramente le cueste más a la otra persona, si está acostumbrada a trabajar con estándares internacionales, entenderme, ¿sí? Para asegurar un intercambio preciso con otras aplicaciones, ¿sí? Por ejemplo, usando el estándar IFC, es decir, este sistema de clasificaciones también me va a servir para cuando importe esta información en otro programa que sea correlativa, ¿sí? Para buscar y seleccionar elementos por clasificación. Por ejemplo, buscar todos los elementos clasificados como rampas dentro de un mismo sistema, etc. Esto es simplemente, digamos, que yo tenga la posibilidad con la herramienta, por ejemplo, buscar y seleccionar, ¿sí? Que me busque en el proyecto todos los elementos que están clasificados como,
supongamos, cabios, ¿sí? Y no como vigas, ¿sí? Porque yo, y ahora lo vamos a ver, yo puedo tener 50 tipos distintos de elementos constructivos, ¿sí? En el proyecto que yo haya hecho con la herramienta viga, ¿sí? Pero no necesariamente todos son vigas, ¿sí? Y por último, para aplicar reglas de sobreescritura gráfica según la clasificación de elementos. Sí, bueno, lo mismo, ¿no? O sea, yo puedo, digamos, al haber clasificado elementos que antes eran todas vigas y ahora dejan de ser vigas para hacer una viga de hormigón, para hacer un cabio, para hacer una cumbrera, ¿no? Para hacer distintos elementos, entonces me da más herramientas a mí para poder hacer sobreescrituras gráficas, ¿sí? ¿Qué más tengo por acá? Vamos a borrar esto. Bueno, a la hora de hacer clasificaciones, sí tenemos por un lado lo que son el árbol, sí que es la clasificación principal, ¿sí? La que va a tener el nombre, ahora vamos a ver un ejemplo. Por otro lado tenemos la rama, ¿sí? Que por ejemplo yo le puse elemento de construcción. Y por otro lado tenemos la hoja, ¿sí? Que es la clasificación específica que yo le puse viga, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, primero voy a hacer un ejemplo que yo sé que va a parecer muy básico, pero creo que se puede llegar a entender. Olvidarnos un segundo, digamos, de lo que es la construcción, ¿sí? Lo que es la arquitectura, y una vez dentro de las clasificaciones, vamos a explicar cómo me gusta explicar a mí las clasificaciones. Vamos a venir a donde dice nuevo y vamos a poner nuevo sistema de clasificación. Y supongamos que nosotros le vamos a poner sistema de clasificación, clasificación, a ver si se me cambia el idioma, clasificación de animales, ¿sí? Por ejemplo. Este sería mi árbol, ¿sí? Yo quiero hacer un sistema de clasificación que va a estar específicamente destinado a clasificar animales, ¿sí? Dentro de este sistema de clasificación yo podría, por ejemplo, poner mamíferos, ¿sí? Pero al mismo tiempo podría tener otro tipo de animales que no sean mamíferos, qué sé yo, por decir algo, podría llegar a ser reptiles, ¿sí? No, claramente yo no entiendo de esto, pero por poner un ejemplo, ¿no? Fíjense que en este momento, ¿sí? En el cual yo solamente tengo mamíferos y reptiles, al ser, digamos, al no haber nada inferior, ¿sí? Que esto, al ser la última clasificación, en este momento es una hoja, o sea, básicamente pasa de árbol a hoja sin tener ramas en el medio, ¿no? Pero si yo insertara dentro de mamíferos, por ejemplo, perros, ¿sí? E insertara, por ejemplo, gatos, ¿no? Y estos dos están dentro de la clasificación de mamíferos, ahora sí, mamíferos ya pasa a ser una rama, ¿sí? Y pasamos a tener, vamos a decir, un sistema completo, ¿sí? Árbol, rama, hojas, ¿sí? Lógicamente que yo podría, por ejemplo, dentro de perros, poner, por ejemplo, gran danés, supongamos, ¿sí? Y podría poner, por ejemplo, dentro de perros, no sé, rot, no sé cómo se escribe específicamente, pero supongamos. ¿Sí? En el momento en el cual yo arrastro estas categorías dentro de perros, vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Entonces tengo árbol, rama, rama, hoja. ¿Sí? Básicamente el árbol es el sistema de clasificación general, ¿sí? La hoja es el último ítem o el más chico o el más particular, ¿sí? Y las ramas son todas las intermedias que me permiten a mí empezar a hacer organizaciones. ¿Sí? Esto es una clasificación, esto es un sistema de clasificación, si no tiene más complejidad que esto, ¿sí? En el caso nuestro, constructivo, nosotros podríamos, por ejemplo, generar un nuevo sistema y vamos a ponerle sistema de clasificación de arquitectura virtual, ¿sí? En el momento en el cual creo el sistema de clasificación, le puedo poner algún tipo de información más allá del nombre, cuál es la versión, cuál es la fecha de creación, etcétera, etcétera. Esto para mí no me interesa. Y acá lo que vamos a empezar a hacer es a generar nuestras ramas, ¿sí? En el cual nos pide un ID, un identificador, que normalmente va a ser un número, ¿sí? O una nomenclatura, un nombre y una descripción, ¿sí? Más que nada si esto lo quisiera leer un tercero, ¿sí? Que no lo creo y no lo entiende. Por lo cual el ID podría ser, por ejemplo, 01, ¿sí? Y el nombre, bueno, obviamente que va a depender del sistema de clasificación que queramos hacer, ¿no? Supongamos de que nosotros queremos hacer un sistema de clasificación para hacer posteriormente un cómputo de obra, ¿sí? Y como, digamos, cuando uno empieza a hacer como este tipo de árboles y de estructuras,
claramente necesita, ¿no? O sea, es muy difícil inventar todo, deberíamos tener como algún ejemplo. ¿Sí? Lo más convencional o el primer ejemplo que se me ocurre es la típica planilla de cómputo, ¿sí? De cómputo y presupuesto de obra, en la cual empiezan a haber conceptos de obra que normalmente van, vamos a decir, relacionados con el orden de la obra, ¿sí? Donde el primero sería 01, trabajos preliminares, ¿sí? Luego tendríamos 02 y tendríamos, por ejemplo, movimiento de suelos, ¿sí? 03 y tendríamos estructuras resistentes, mamposterías, etcétera, etcétera, ¿no? Este sería como, digamos, mi clasificación por conceptos de obra. Posteriormente yo, dentro de esto, podría, por ejemplo, dentro de estructuras resistentes, supongamos que nosotros tengamos en este caso podría ser, estoy poniendo ejemplos, ¿no? 03-01, ¿sí? Y esta podría llegar a ser, por ejemplo, estructuras en cubiertas, ¿sí? Y esto ya va acá adentro. Luego tenemos la 03-02, que esta va a ser estructuras en pisos. Y tenemos la 03-03 y va a ser estructuras en fundaciones. ¿Sí? Y por último, por poner un ejemplo, dentro de estructuras en pisos, nosotros acá vamos a tener, supongamos, 03-0200, por poner algo, vigas, ¿no? Y así sucesivamente, 03-0201, columnas, ¿sí? Y así sucesivamente iremos creando, digamos, todos los elementos, ¿sí? Vigas, columnas, ¿sí? Vamos a hacer uno más. 03-0202, losas, ¿sí? Y dentro del sistema de fundaciones, nosotros podemos poner entonces 03-0300, plateas de fundación. Y vamos a poner uno más, 03-0301, bases aisladas. ¿Sí? Nosotros con esto, entonces, y supongamos que dentro de estructura de cubierta tenemos, bueno, vamos a ponerlo porque lo tengo en el ejemplo, vamos a poner uno más, 03-0100, cabios. ¿Sí? Acá ustedes podrán decir, bueno, dentro de estructura de cubierta, digamos, no quiero tener cabios, viga, pero al mismo tiempo reticulado, ¿no? Porque unos son de madera, ¿sí? Y otros son estructuras de acero, ¿sí? Bueno, podría entonces hacer una subrama, ¿sí? En la cual esté dentro de estructuras de cubierta de madera, de acero y de hormigón o de lo que sea que estén trabajando, ¿no? Vamos a poner una más, 030101, cumbreras, ¿sí? Bien. Acá tenemos entonces por primera vez un sistema de clasificación propio, ¿sí? Con un concepto nuestro, ¿sí? Que básicamente es, o con una idea nuestra, en la cual básicamente nosotros decimos, bueno, vamos a hacer una clasificación de elementos en Archicad en base a los típicos conceptos de obra que podemos encontrar en cualquier planilla de cómputo y presupuesto, ¿sí? En la cual va a arrancar por el ítem 01, que es trabajos preliminares, ir avanzando por movimiento de suelo, estructuras, mampostería, revestimientos, etcétera, etcétera, ¿sí? Incluyendo instalaciones sanitarias, y dentro de cada uno de estos conceptos de obra estarán las ramas y los elementos finales, vamos a decir, o los particulares necesarios, por un lado, para que yo pueda generar un cómputo, digamos, preciso, y por otro lado, digamos, para que pueda hacer distintas planillas en las cuales los conceptos de obra me aparezcan correctos, ¿sí? Por poner un ejemplo, vamos a dar OK. Digamos, vamos a suponer, ¿sí? De que nosotros, y voy a hacer una clasificación más que me había olvidado, supongamos que dentro entonces de estructura en pisos, además de esto, yo voy a tener la 03-0203 y le vamos a poner acá, por ejemplo, le podríamos llegar a poner acá, mm, ¿cuál era el ejemplo que quería poner? Bueno, no importa, vamos a dejarlo así que está ok. Eh, entonces, digo, una vez que nosotros tenemos el sistema de clasificación,
lo que nosotros vamos a empezar, obviamente, es a clasificar los elementos que tenemos dentro de Archicad, ¿sí? Para poder lograr lo que queremos hacer, ¿sí? Básicamente, si nosotros en este momento hiciéramos una planilla de cómputo, ¿sí? Y vamos a arrancar directamente, vamos a ir a lo que es, esto me molesta para mirar, vamos a ir a lo que son los esquemas, ¿sí? Y en este caso yo quisiera hacer un esquema de elementos, ¿sí? Vamos a hacer un nuevo esquema y vamos a ponerle, por ejemplo, acá, vamos a ponerle, por ejemplo, el ID le vamos a poner entonces 03 y en esquema le vamos a poner, por ejemplo, estructuras resistentes, ¿sí? Y este es un esquema de elementos, ¿sí? Le voy a dar OK. Si yo no tuviera una clasificación, básicamente lo que yo podría hacer es decirle de que si el tipo de elemento es un muro, supongamos que sea un tabique de hormigón, y vamos a agregarle esto un par de veces más, ¿sí? O el tipo de elemento es una columna, o el tipo de elemento es una viga, o el tipo de elemento es un forjado, entonces que me devuelva ciertos datos, ¿sí? Y acá por debajo, en lo que son los campos, bueno, básicamente son cuáles son los datos que nosotros le vamos a pedir a Archicad que nos devuelva de estos elementos que le pedimos, ¿sí? Básicamente lo mismo que si nosotros en Excel ¿sí? Hiciéramos una planilla en la cual vamos a tener distintas columnas ¿sí? Con distintos datos, largo, alto, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál va a ser el primer dato? Bueno, normalmente, digamos, previo a que yo le diga, por ejemplo, que me dé el área, ¿sí? O previo a que yo le pida que me dé el ancho, ¿sí? Esto lo vamos a ver más adelante, esto que está acá específicamente, que es generación de planillas, ¿sí? Por ahora simplemente voy a mostrar un ejemplo. Previo a esto, ¿sí? ¿Por qué digo previo? Porque si yo le doy OK y vamos al esquema creado, vamos a poner estructura resistente, me va a devolver un montón de valores, digamos, en los cuales yo no sé qué es qué, ¿sí? Porque básicamente hay algo que, digamos, necesito ponerle algo para que me diga, digamos, cuál de estas columnas es una columna, o sea, cuál es una viga, o cuál es un forjado, ¿sí? Entonces, si nosotros no tuviéramos las clasificaciones, básicamente, una de las cosas que podríamos hacer, por ejemplo, vamos a ver, nosotros le podríamos pedir, vamos a ver qué dato le podríamos pedir, por ejemplo, altura no me sirve, capa. Capa no me sirve, pero lo vamos a poner como ejemplo para ver por qué no me sirve. Vamos a ponerle material de construcción, nombre de piso de origen. Creo que había uno que se llamaba elemento... a ver, muro, viga, columna, forjado. No. Déjenme ver un segundito. Tipo de elemento. ¿Sí? Y lo voy a poner primero, tipo de elemento. Y después vamos a poner capa. Ok. Vamos a ver qué pasa. Vamos a agrandar un poquito esto. Vamos a seleccionar entonces lo que son los valores y los vamos a centrar un poquito para que se vea mejor. Lo que acá me está pasando, digamos, como verán, es que yo logro, digamos, de esta forma, fíjense, ¿no? Tengo un filtro, vamos a decir, que me está diciendo, bueno, ya ahora sí, esto que está acá me dice que lo hice, y es importante esto, me dice que yo lo hice en Archicad con el tipo de elemento, o con la, vamos a decirlo, con la herramienta forjada, ¿sí? Estos los hice con la herramienta muro, y estos los hice con la herramienta pilar, y estos los hice con la herramienta viga. ¿Sí? Son las cuatro herramientas que utilicé, ¿sí? Para hacer entonces esta estructura, ¿sí? Bien. Y luego me dice la capa en la cual está. Bien. Imagínense ustedes, y se estarán dando cuenta, ¿no? De que la realidad es de que si bien esto yo lo hice con la herramienta viga, ¿sí? Este también yo lo hice con la herramienta viga. Sí, pero la verdad es que a efectos míos de cómputo, de cálculo, de generación de planillas, de orden, ¿sí? De conceptos de obra, de cuando le vas a preguntar a la mano de obra cuánto me cobra para un metro lineal de esto, un metro, lo que sea, para lo que sea, no tiene absolutamente nada que ver esto con esto. O sea, lo único que tiene que ver es que son, digamos, de alguna manera, los dos lo creé con la herramienta Viga,
¿sí? Y de alguna forma los dos son vigas, vamos a decir, ¿sí? Pero la verdad que es lo único en común, ¿sí? Y lo mismo me puede llegar a pasar quizá, ¿sí? Con esto, que lo hice con la herramienta forjado, y este también lo hice con la herramienta forjado. La realidad es que en común tienen que están hechas con la herramienta forjado, que de alguna forma son losas, ¿sí? Y que ambos están hechos con hormigón armado. Pero la realidad es que para mí estos son un conjunto de losas, ¿sí? Y esto puede ser un conjunto de plateas de fundación, en lo cual, digamos, tienen costos distintos, ¿sí? Tienen armaduras distintas, ¿sí? Tienen espesores distintos, etcétera, etcétera. Pero como concepto de obra son distintos, ¿sí? Y el caso más extremo, ¿sí? Es que esto yo lo hice con la herramienta columna, y es una columna, y esto también lo hice con la herramienta de la columna, ¿sí? Simplemente, digamos, modifiqué y le agregué un par de segmentos para que me permita, digamos, generar una base, ¿no? Lo que para mí es una base, pero para Archicad no es una base, para Archicad sigue siendo una columna, ¿sí? Entonces, lo que a mí me sucede es de que tipo de elemento deja de ser dato para mí, la verdad, ¿sí? O sea, puede ser dato para una persona que usa Archicad saber con qué herramienta de Archicad lo hizo, o sea, no deja de ser más que eso como dato, ¿sí? Y por otro lado, el orden en el cual yo lo podría hacer, que es por ejemplo de capas, se quedaría corto porque imagínense que si yo empezara a crear una capa para fundaciones, bueno, está bien, podría meter acá la platea y esto, ¿sí? Y por otro lado una capa que sea estructuras en pisos y podría meter esto. Pero tampoco me serviría, ¿sí? Y si quisiera ir más a lo específico, podría ser una capa bases y una capa plateas y otra capa vigas, sería infinita la cantidad de capas, porque las capas no están hechas para eso, ¿sí? De alguna forma, las capas, ¿sí? Si ustedes lo piensan, es una forma de clasificación en Archicad que viene por defecto, ¿sí? Digamos, en Archicad, en AutoCAD. Es una forma de clasificar cosas, ¿sí? Bueno, de la misma forma son las clasificaciones de este estilo, ¿no? Entonces, entendiendo de que esto no funciona, nosotros vamos a utilizar, vamos a mostrar el caso de cómo clasificar estos elementos según nuestras necesidades, ¿sí? Básicamente yo podría, por ejemplo, seleccionar estas dos, venir dentro del diálogo de definiciones o en su defecto ir a la, digamos, ir a mover la paleta de información hacia lo último, ¿sí? También lo podría hacer desde acá. Y podría buscar el sistema de clasificación de arquitectura virtual y decirle de que esto es, dentro de estructura de pisos, son losas, ¿sí? Y esto que está acá, dentro de la clasificación de arquitectura virtual, pero ahora dentro de lo que es la estructura en fundaciones, ¿sí? Es una platea, ¿sí? Y esto que está acá, vamos a decirle entonces de que ahora sean, por ejemplo, dentro de lo que son estructuras en fundaciones, son bases aisladas, ¿sí? Y bueno, seleccionaría las columnas, seleccionaría las vigas, serían cabios, etcétera, etcétera. Por lo cual, digamos, una vez que yo clasifico estos elementos, y es importante entender de que una vez que yo clasifiqué este elemento, si yo vuelvo a crear o absorbo los parámetros de este elemento y creo más bases, ya están clasificadas. ¿Se entiende? No es que yo cada cosa que haga la tengo que clasificar. En realidad, el chiste, digamos, de esto es que yo probablemente clasifique previo a trabajar, ¿sí? Entendiendo este concepto. O que una vez que yo termine mi primer proyecto y todo esté bien ordenado, clasificado, bueno, en el segundo proyecto ya voy a tener que trabajar mucho menos, ¿no? Entonces, una vez que yo tengo clasificado esto, puedo venir a las definiciones del esquema y puedo añadir un nuevo campo, ¿sí? Y en este caso, digamos, el campo que yo necesito justamente son las clasificaciones. ¿Qué clasificaciones? Bueno, en este caso quiero utilizar el sistema de clasificación de arquitectura virtual. Lo voy a añadir, voy a ponerlo por encima, voy a borrar tipo de elemento que no me sirve y voy a borrar capa que no me sirve. Le voy a dar OK. Me van a aparecer una serie, digamos, de elementos que no están definidos, ¿sí? Que son los que no clasifiqué. Y luego me van a aparecer entonces los elementos que sí están clasificados, ¿sí? Dentro de los cuales tengo losa, platea de fundación, bases aisladas, etcétera, etcétera. Lo que voy a hacer ahora, repito, esta no es una clase de esquemas, lo vamos a ver más adelante, pero simplemente voy a combinar ítems, ¿sí? Para que todos los ítems que tienen la primera columna en común, ¿sí? Se combinen, ¿sí? Y de esta forma entonces tengo la totalidad del área de las losas, pero tengo la totalidad del área de plateas de forma independiente,
¿sí? Y tengo el área, en este caso no me serviría, pero supongamos vamos a ponerle, por ejemplo, vamos a añadirle el campo de, por ejemplo, volumen, ¿sí? Vamos a poner volumen neto. Ok. ¿Sí? Tendría entonces, de esta forma, entonces el volumen de las bases de hormigón separado del volumen de hormigón de la platea y separado del volumen de hormigón de las losas. Esto es lo que yo quiero lograr, ¿sí? Vamos a seleccionar, por ejemplo, estos indefinidos, ¿sí? Voy a hacer clic en esta línea, ¿sí? de indefinido. Voy a decir que me lo muestre en 3D, ¿sí? Y de esta manera, fíjense cómo Archicad entiende de que esto no está definido, ¿sí? Pero no me lo junta con esto que tampoco está definido, ¿sí? Entonces yo podría esto ya, una vez que yo generé esta planilla, podría simplemente ir seleccionando los elementos restantes y decir, bueno, ahora es mucho más fácil seleccionar esto que si hubiera tenido que venir acá, ¿no? Y empezar a ver cómo agarro estas vigas o con la herramienta buscar y seleccionar, ¿no? Etcétera, etcétera. Es mucho más fácil, ¿sí? Porque una de las cosas que tiene además digamos, de las propias funciones de cómputo y demás de los esquemas, es que a mí me permite seleccionar tanto en planta como en 3D los objetos, ¿sí? Los elementos que están dentro de este esquema. Entonces yo básicamente selecciono esto, voy al 3D, vuelvo entonces a la clasificación y ahora le digo entonces de que esto está en el sistema de clasificación de cubiertas y estos son mis cabios. ¿Sí? Le doy OK y ahora vuelvo acá y esta planilla yo ya la tengo actualizada. ¿Sí? Vamos a ver qué me quedaba acá. Y esto que está acá es lo mismo, ¿sí? O sea, yo tendría que seleccionar estas vigas, ¿sí? Decirle de que en este caso son vigas y columnas y demás. Y bueno, clasificarlo como columnas, vigas y vigas de encadenado, vigas de fundación, ¿sí? No es el porqué de esta lección, pero digamos, lo que yo quiero que se entienda en esta lección es que nosotros, digamos, posteriormente, y ahora yo podría incluso, y lo vamos a ver más adelante, podría ya pensando a futuro, ¿no? Y diciendo, bueno, a ver, yo esta planilla la voy a imprimir, se la voy a mandar a un proveedor. A mí no me interesa que el proveedor vea el código que es propio. Si es una clasificación, este 0301 es mío, es de Archicad, es para organización, digamos, del estudio nuestro. A mí no me interesa, entonces voy a venir a sus opciones y decirle en este caso de que no me muestre el ID, ¿sí? Por ejemplo. Entonces lo tengo más ordenado pensándolo a futuro, ¿no? O podría venir entonces al sistema de clasificaciones, ¿sí? Y podría venir a, por ejemplo, mis vigas, ¿sí? No, vamos a poner las losas. Y podría poner una descripción que sea losas de hormigón armado, bla, 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 ¿sí? Le voy a dar OK, ¿sí? Y ahora yo podría entonces hacer una modificación y decirle de que no me lo muestre por nombre, sino por descripción, ¿sí? Le voy a dar OK. Y acá vamos a tener los conceptos por descripción, ¿sí? Entonces quizá como nombre se llama losa, pero yo por descripción tengo, bueno, nada, un texto, digamos, mucho más completo, ¿sí? Que normalmente es el que nosotros podemos llegar a tener, por ejemplo, en un cómputo, ¿sí? El típico cómputo donde no dice losas, ¿sí? Donde puede decir losas armadas en obra, con hormigón, H30, ¿se entiende? Por lo cual, digamos, esto se van a empezar a dar cuenta de que cuando uno lo empieza a trabajar, bueno, realmente vamos a empezar a hacer cosas muy interesantes, ¿sí? Pero bueno, básicamente, digamos, la planilla no es el porqué de esta lección. Lo importante es entender qué es una clasificación, ¿sí? Desde dónde se accede a una clasificación, para qué me sirven. Y lo último que yo quería decir con respecto a las clasificaciones es que en la página de Graphisoft, ¿sí? En la página, digamos, original de Graphisoft, en la internacional, ustedes pueden encontrar debajo de todo en la pestaña de descargas, por ejemplo, ¿sí? Van a acceder a las descargas y dentro de las extensiones de Archicad ustedes van a encontrar esta pestaña que dice contenido BIM, ¿sí? Dentro de este contenido BIM pueden venir a donde dice paquetes de clasificaciones y van a encontrar acá un montón de clasificaciones internacionales, cuando hablábamos esto de estándares internacionales, ¿sí? Muchas me imagino que serán conocidas por algunos, ¿sí? Sobre todo la Uniformat, Master Format, Omniclass, ¿sí? Que son clasificaciones que ya tienen muchísimos años. Y bueno, acá me dice un poquito en qué formato está, ¿no? Este es un XML, ¿sí? Esto es PLN, es exclusivo para Archicad, ¿sí? Esto es exportable a Excel, por ejemplo.
Bueno, un poquito de la versión, la descripción, yo puedo ir directo con esto a la página, ¿sí? A la página original, ¿sí? Y ver un poco de qué se trata. El país o, digamos, o el lenguaje en el cual va a estar esta clasificación y la última modificación, ¿sí? Con esto van a ver algunas que quizás están un poco más viejitas, ¿sí? Y otras que se actualizan más seguido. Yo podría, por ejemplo, descargar alguna, ¿sí? Para descargarlo simplemente voy a la que tengo ganas de descargar, hago clic, ¿sí? Y automáticamente me va a aparecer acá la descarga, ¿sí? Yo en este caso lo tengo descargado en el escritorio. Y dentro de las clasificaciones voy a venir al botón que dice importar y voy a importar, por ejemplo, vamos a importar, por ejemplo, les voy a mostrar, vamos a descargar la que dice Gubim en español, porque es la única que está en español, así se entiende un poquito más. Vamos a importar entonces Gubim en español, le vamos a dar OK, me dice que se importó correctamente, OK, minimizo y abro Gubim, ¿sí? Esta quizá es una, digamos, primero para los que no saben inglés, es la única que les recomiendo, porque es la única que está en español. Pero para los que sí saben inglés y quieren empezar a ver como otras, a mí aún así esta clasificación me gusta, porque quizá, digamos, si bien no es el orden, digamos, no es más parecido al nuestro, ¿no? A este que yo decía, de estructura resistente, mampostería, etcétera, etcétera, quizá no es este. Por poner un ejemplo, quizá el más parecido que se me ocurre, yo no recuerdo si era Master Format, me parece. Vamos a ver, está en inglés Master Format, pero creo que sí. Este, ¿no? Que tenemos básicamente requerimientos generales o condiciones existentes, ¿sí? Que en el cual sería como trabajos preliminares. Arranca con concreto, que es todo lo de hormigón, ¿sí? Mampostería, ¿sí? Metales, ¿sí? Que nosotros también lo tenemos dentro de estructuras, pero también está, bueno, maderas, aberturas, acabados, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, quizás este es más parecido. Pero, digamos, primero, digamos, esto les recomiendo que bajen algunos, vean un poquito de qué se trata, si tienen como una documentación bastante detallada. Pero les recomiendo el que está en español como para medianamente entender, ¿sí? De qué puede servir. Acá tenemos también cosas parecidas, ¿sí? Trabajos preliminares, etcétera, etcétera. Y dentro del sistema estructural por ejemplo, tenemos por un lado lo que son los cimientos, o sea, todo lo que vendría a ser sistemas estructurales destinados a las fundaciones y a la contención de tierra, ¿sí? Y por otro lado tenemos estructuras, ¿sí? Que están divididas en estructuras verticales, ¿sí? Tales como pueden ser tabiques de hormigón, pilares, etcétera, etcétera, rámparas, etcétera, tensores verticales, horizontales, ¿no? Forjados, vigas, etcétera, y lo que son tridimensionales, ¿sí? Bóvedas, arcos, cúpulas, mallas, bueno. Y así sucesivamente, entonces va pasando por envolventes verticales, ¿sí? Donde ya empezamos a separar lo que son, por ejemplo, fachadas, ¿sí? In situ, o lo que son sistemas de envolvente, vamos a decir, o no envolvente, pero sistemas verticales, ¿sí? Donde, digamos, empezamos a tener parapetos, tabiques, ¿no? Entonces tenemos acá muros que van a efectos exteriores, muros que van a efectos interiores, por poner un ejemplo, ¿no? Y este sería como un ejemplo, digamos, conciso de lo que puede llegar a ser un sistema de clasificación. ¿Sí? Mi recomendación, digamos, es que quizá puedan empezar a utilizar algún sistema similar a este y ver si les sirve. ¿Sí? La verdad es que claramente servir sirve, porque si es un sistema estandarizado internacionalmente, sirve. ¿Sí? Digamos, eso es por sentado. A mí, desde lo particular, por mi forma de trabajar y porque tengo cierta enfermedad con estas cosas, y sobre todo por posteriormente la exportación a Excel, ¿no? Y cómo quiero que me lleguen los datos, digamos, tengo una clasificación propia, ¿sí? Que tampoco es ninguna ciencia, digamos, es una mezcla un poco quizá de lo que puede llegar a aparecer en la clasificación de Master Format, ¿sí? Que a mí esta me gusta bastante porque es muy, pero muy completa, ¿sí? Digamos, es bastante más completa que la anterior. Es una mezcla un poquito de esto, un poquito de Gubin, una mezcla de cosas que a mí me gustaba que estén y no estaban, ¿sí? O algunas cosas que para mí no tenían sentido y las borré. Y cosas que implementé, digamos, de el argentino, ¿no? De esta planilla de cómputo de movimientos preliminares, etc. O sea, en esa práctica de utilizar clasificaciones, bueno, fui haciendo modificaciones en las clasificaciones y creando una propia. ¿Sí? Pero bueno, esto es práctica. ¿Sí? Mi recomendación es utilicen unas, digamos, de las que ya funcionan. ¿Sí? Seguramente para no tener que traducirla toda, podrían utilizar la de Gubin.
y empezar a practicar, a empezar a trabajar y ver si a efectos a ustedes les sirve. En el momento que vean de que hay algo que les falta, que no les gusta, se modifica. ¿Sí? Simplemente eso. Pero bueno, digamos, no tengo idea cuánto va llevando la clase, pero para mí esta es una clase primordial, ¿sí? Porque nosotros, digamos, como segundo paso, vamos a empezar a generar propiedades, a entender qué son las propiedades de Archicad, para posteriormente, ahí sí, generar planillas utilizando estas tres cosas, ¿sí? O sea, básicamente clasificaciones, propiedades, generación de esquemas. Eh, Espero que se haya entendido, ¿sí? Esto, digamos, todavía no lo decido. Creo que va a ser un módulo que no solamente va a estar en el curso profesional nuestro de pago, sino que quizá el módulo entero lo ponga en YouTube, ¿sí? Porque creo que falta mucha información sobre esto en YouTube. Me parece que puedo llegar a colaborar bastante con esto. Y porque para todos los que son alumnos, digamos, más allá de este módulo, digamos, ellos van a tener módulos específicos de generación de propiedades y esquemas o cómputos para cada concepto, ¿sí? O sea, cómo hacer una planilla de movimiento de tierra, cómo hacer una planilla de estructura resistente. Sí, que obviamente que esto en YouTube no va a estar, pero digamos, hay muchísimo más contenido en el curso, pero lo importante es que ustedes se entiendan, y lo digo como clase introductoria esta, que ustedes entiendan de que si bien yo no voy a hacer lecciones específicas de cómputo de hecho lo hay. Hay una ya cargada que yo subí hace rato, que es una específica para generar cómputos de hierro, si mal no recuerdo, o de estructuras resistentes, creo que era algo parecido a esto. Ahí se puede ver, ¿sí? Pero es una. Pero lo importante es que ustedes entiendan el concepto. Yo siempre digo lo mismo. Si ustedes entienden qué es un árbol de clasificación, qué es una rama, qué es una hoja, para qué me sirve y demás, digamos, por más de que solamente yo suba en YouTube videos de cómo hacer un cómputo de estructura resistente, entendiendo los conceptos, ustedes lo van a poder aplicar a mampostería, a zócalos y a lo que sea, ¿sí? Porque básicamente, digamos, lo que hay que entender es la herramienta, ¿sí? Quizá pueden haber ejemplos particulares, más complejos, sobre todo efectos de propiedades, ¿no? Las clasificaciones no tienen demasiada complejidad, las propiedades, ¿no? Que ya empiezan a aparecer operaciones matemáticas o fórmulas como en Excel, bueno, sí son más complejas y requieren, digamos, de una práctica o de un conocimiento quizá más avanzado. Pero bueno, nada, mi idea es que ustedes entiendan el concepto general y que puedan empezar a practicar, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.